Bueno, bienvenidos todos. Buenas noches de nuevo a un programa de Solarium en Instagram Live. Hoy 7 de diciembre. Hoy es un número 8, que es un número importante de energía y vitalidad. Vamos a hacer un programa hoy diferente a lo que hemos compartido el hijo y yo, que hoy solo va a tocar él. Puede ser que yo al final toque una pieza, pero la idea es que él presente sus anécdotas musicales. Que nos comente sus últimos momentos como músico, que nos converse sobre los proyectos que ha desarrollado, el CD, el libro, las piezas que ha compuesto y arreglado. Últimamente, la experiencia reciente que tuvo ayer, precisamente cerró como jurado en la Escuela Municipal de Arte Integrativa en Santa Ana, en la provincia de San José de Costa Rica. Entonces, bueno, quiero hablarle un poquito de Juan Andrés como padre, que por supuesto lo conozco bien, y además como persona que he visto gran parte de su trayectoria como músico. Desde pequeño fue estimulado con música, desde el vientre materno. Yo le estimulé con música variada y con ciertos estilos que hoy en día, con el conocimiento que tengo y dominio de la musicoterapia, gracias a Dios me di cuenta que lo estimulé bien, por lo menos musicalmente. Y eso queda impregnado en la memoria del lóbulo cerebral derecho, que va desde la sien derecha hasta el oído derecho. Esa zona, ese lóbulo, allí se encuentra la memoria musical. Esa memoria nos activa desde que estamos en el vientre materno con los sonidos propios de la mamá, los sonidos digestivos, de la circulación, de la respiración, de lo que la madre escucha y también de lo que recibe como un hijo. Cuando su madre lo acaricia, yo lo acariciaba y en ese momento se fue gestando el primer sentido que desarrollamos, que es el auditivo, que es a la 6ª semana de... Desde niño yo también lo estimulé mucho con música variada, desde un jazz rock en toda la manifestación, la música pop, escuchó música de nueva era mayoritariamente porque lo mío era nueva era, nueva era y rock, música semiclásica. Y le mostré una infinidad de grupos muy antiguos, desde los años 60 sobre todo, 60, 70, 80, 90. Y bueno, Andrés se desarrolló en ese clima de música, en el vehículo, en el estudio, en cualquier sitio donde tuviéramos que hubiese música, bueno, Andrés estaba escuchando música. Yo no me imaginé que en la etapa adulta iba a ser músico, hasta que en la adolescencia comenzó a manifestar sus cualidades, sus talentos, sus dones y su inclinación y gusto por la música desde los estudios de la escuela secundaria.
Allí empezó con otros instrumentos, que no era guitarra clásica, hasta finalmente culminar su formación académica universitaria en la licenciatura de música en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Allí se formó en la mención guitarra clásica. No había guitarra eléctrica, que era su fuerte cuando él entró a la Escuela de Música Universitaria. Y además de eso, durante los estudios universitarios, desarrolló estudios sobre otros instrumentos como el piano, como la mandolina, de manera autodidacta el charango, otro instrumento de cuerda del altiplano andino, Perú, Bolivia, Ecuador. Y además de eso, ha estado en la parte vocal, en la parte coral, en donde perteneció a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Zulia, acá en Venezuela. Y eso le ha dado una formación integral como músico que todavía la sigue haciendo y le ha permitido desarrollarse como músico en diferentes facetas. Como docente desde la universidad, como músico en recitales, como intérprete, como arreglista, como compositor. Y además de eso, escritor, porque también he escrito libros sobre música. Uno en conjunto conmigo, el de Music as Therapy y El Poder Sanador de la Música, 2 libros. Entonces, bueno, le debo el espacio, no lo estoy viendo, lo lamento mucho, porque tengo deseo de verlo, tengo mucho tiempo sin verlo, vivo. Y bueno, les dejo a ustedes que disfruten de la música de Juan Andrés y de todas sus anécdotas en su trayectoria musical. Adelante, hijo. Bueno, saludos a todos. Gracias a todas las personas que verán esta transmisión. Antes de seguir, pregunto, ¿a alguna de las personas que están sintonizando la transmisión puede escribir aquí en el chat si pueden verme? Es muy importante Que una persona comente, ya se podrá confirmar si al menos mi visibilidad está para los demás contactos, para la audiencia. Y sí, perfecto, aquí me dice Vero sí. Castellán que sí me veo. Ok, entonces sé que la audiencia me está viendo. Gracias. Seguramente luego cuando quede finalizada la transmisión, ya entonces se podrán ver las pantallas divididas. Quizás es un fallo de conexión en este momento. Y bueno, haciendo consecuencia con lo que dijo previamente mi padre con respecto a mi reseña, así es. Hoy interpretaré entonces un repertorio relacionado con esa trayectoria, dividido en 2 bloques. El primer bloque será de géneros variados, en este caso música clásica y música venezolana. Y el segundo bloque será música antigua, concretamente música barroca. Así que voy a iniciar tocando el primer bloque. Y bueno, agradecer también esa reseña detallada que hizo mi padre. Así es, como él lo comentó, han sido ya, en este 2023 se cumplen 14 años de dedicarme a la música, 12 años en concreto, dedicándome a la música como una profesión y 2 años estudiándola como un pasatiempo, en donde pude hacer esa base para poder abordar toda la carrera desde los inicios. Estudié en la Universidad del Zulia, soy licenciado en música con la especialidad en guitarra clásica. Como lo mencionó mi padre, comencé mi camino con la guitarra popular, concretamente con la guitarra eléctrica.
y luego por el perfil manejado en las universidades me decanté por la guitarra clásica y es en lo que me he especializado hasta ahora, ya sea en la interpretación, en la composición y en la enseñanza. Entonces voy a proseguir con el primer bloque de esta transmisión, el primer bloque musical. Voy a interpretar 3 obras. La primera, que corresponde al periodo clásico y romántico, es una obra de un compositor que es referencia en la guitarra clásica, como lo es Francisco Tárrega. Voy a interpretar el estudio número 2 en mi menor, y luego interpretaré los valses venezolanos. Uno del compositor Antonio Lauro, una gran referencia también dentro de la guitarra venezolana y a nivel mundial. Y finalizaré el bloque con un vals de otro compositor que fue contemporáneo con los maestros Antonio Lauro, Rodrigo Riera, Alirio Díaz, pero quedó un poco solapado en cuanto al catálogo de obras para guitarra. Sin embargo, sus discípulos y las personas que conocen su trabajo se han encargado de difundirlo conforme a los años. Y es José Cisneros. Voy a interpretar el vals Nashi Swan, que es un vals que fue dedicado a 3 de sus sobrinas, Namashita, Shinaí y Swan Swanami. Son nombres de origen indígena, y él hizo esa mezcla entre los 3 nombres para darle nombre a este vals, un vals alegre, con el que finalizaré el primer bloque. Entonces interpretaré el estudio número 2, del compositor Francisco Tárrega, Natalia de Antonio Lauro y Nashi Swan de José Cisneros.
Excelente. El vals de Antonio Lauro. Ahora Nachi Swan, Gracias. de José Cisneros. Excelente. Quiero aprovechar, Gracias. como no te veo, tengo que levantar la mano. Quiero aprovechar, tengo una pequeña explicación. Ya que hiciste esta parte primera con estos vals, del primer libro, de las personas que te están viendo y que te van a ver, no saben, que tú escribiste sobre los principios de armonía y composición del vals venezolano. Entonces quiero que me hablen un poco de eso. ¿Qué caracteriza el vals venezolano? ¿Qué lo hace diferente al resto del vals de otros países latinoamericanos y de Europa? Al vals vienés, que es más conocido en el mundo. Y además, pero quiero que lo hagan en un lenguaje sencillo que todas las personas que nos están viendo y nos van a ver lo entiendan, ¿no? Porque por supuesto los músicos técnicamente lo entienden perfectamente, pero aquellas personas que no son músicos y nos están viendo, como el caso de Vero Castellán, Verónica, una gran amiga perteneciente al staff de la Universidad de Terapia Integrativa Espiritual de la UTIE, de Colombia. Ella es mexicana, gran amiga, y te está observando por primera vez, hijo, y al igual que saludos a Roberto, saludos a Nilo. Roberto está allá en Costa Rica contigo, Nilo, aquí está Nilo, y Hernán. Así que a todos ellos saludos y espero el comentario del hijo porque el programa de hoy es música y anécdota. ¿Ok? Adelante, Juan. Perfecto. Ok, comento. Sí, el repertorio tiene como que un lugar en toda la trayectoria que he tenido. Este primer bloque lo seleccioné porque ha conformado una parte de mi trayectoria, ¿no? El repertorio de hoy hace una pequeña representación de algunas de las fases de esa trayectoria que he tenido. No todas están reflejadas en el repertorio de hoy, pero están reflejadas quizás las más recientes.
y a su vez muy desde el inicio. El primer bloque estuvo conformado por 3 obras. La primera fue una obra que toqué en mi primer recital de guitarra clásica, que fue en la Academia SEMS, en Maracaibo, en el estado Zulia. Eso fue en diciembre del año 2011. Entonces, esa vez me acuerdo que toqué 2 obras. Mi participación fue de 2 obras. Una obra fue de el compositor Fernando Sor, un estudio en do mayor de Fernando Sor, y esta obra que fue el estudio número 2 en mi menor de Francisco Tárrega. Entonces, siempre que la toco recuerdo esos inicios y esos orígenes. Y en el caso de las obras venezolanas que toqué, bueno, están Natalia y Nashi Swan, que comparten un factor común, y es el vals venezolano en su constitución. Corresponden al género vals venezolano dentro de la gama de géneros que tiene la música venezolana. El vals venezolano, quizás junto con el joropo, los 2 géneros más representativos y más presentes en el catálogo de música venezolana. Si nosotros hacemos un repaso por todas las músicas que identifican nuestro folclore, vamos a encontrar siempre gran mayoría de valses, como el de Aguascalientes en el Zulia, Mujer Merideña en el estado Mérida, Dama Antañona en la región central en Caracas, y son obras que derivan del origen español, del fandango, de la llegada de la colonización española en Venezuela. Esta influencia musical ocurrió más o menos se data en la bibliografía de entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en donde la zarzuela española y la danza de fandango fueron influencia para el joropo, y del joropo derivó el vals. Son géneros que comparten similitudes rítmicas. Muchos dicen incluso que un vals venezolano es un joropo lento, o que un joropo es un vals venezolano rápido, porque comparten la misma métrica, están en compases ternarios, el vals en 3/4, y el joropo podría decirse que está en 6/8, puede verse de esa manera, y eso se basa en que los compases tienen 3 tiempos, ¿no? Y el ritmo característico del vals venezolano radica en esta célula rítmica que voy a hacer a continuación, que pudieron percibir dentro de la sonoridad de los valses que toqué, que es este ritmo. Y esa sonoridad, ese ritmo, esta célula rítmica está dentro de la métrica del vals venezolano. Y esa rítmica es diferente que un vals europeo, que es también el origen de todo el género como tal, de todo el vals venezolano. En Venezuela hubo influencia de España, con las danzas que ya mencioné, con los géneros que ya mencioné, pero el vals vienés, el vals de Austria, es el vals que originó la danza como tal, esta danza como tal. Varias danzas a 3/4 y en compases de 3 tiempos provienen de Europa, pero quizás el vals austríaco fue también el que generó esa célula para los diferentes valses que luego se conformaron en Latinoamérica, porque ya que lo mencionaste, también en México, en Perú, se comparte un poco del vals, porque la música ranchera, los corridos en México, que fueron también difuminados y fueron difundidos, perdón, en la época de la independencia mexicana, fueron los géneros que se escuchaban en el pueblo, al igual que en Venezuela. El vals venezolano y el joropo fueron los primeros géneros que se tocaban en los pueblos, que pasaron de las salas aristocráticas a la música de las fiestas dominicales, con los instrumentos de acompañamiento como el cuatro, que empezó a forjarse por también influencia europea del laúd y la vihuela, las maracas, la percusión, el arpa. Todos estos instrumentos fueron los que empezaron a acompañar a estos géneros venezolanos, los que fueron dándole sonoridad a estos géneros. Y bueno, en México, como ya nombré, la ranchera, el corrido, guardan similitudes con los venezolanos porque comparten el mismo compás. Y en Perú igual, con el vals peruano, se guardan similitudes por el compás. Ese es el común denominador, la métrica, el compás de 3 tiempos. Sin embargo, se presentan diferentes rítmicas en esos países, en esas latitudes, que es lo que al fin y al cabo termina por definir
qué vals es característico de cada país, ¿no? La característica principal de cada vals ya se domina de acuerdo a su diferente bagaje cultural que hay en cada latitud. Y Ok. estos valses venezolanos, como también lo dijiste, forman parte de una investigación que hice al final de mis estudios universitarios en la carrera, con mi investigación, con mi tesis, que luego le di forma de libro, titulada Fundamentos Teóricos Prácticos Musicales en arreglos para guitarra, entre paréntesis, vals venezolano. Es decir, una investigación en donde se hace un estudio del vals venezolano como género musical y su aplicación en el instrumento de la guitarra clásica, en donde se puede ver cómo el vals se puede reestructurar y arreglar para el instrumento, en donde se desglosan todos los elementos que lo conforman, como la rítmica, que lo he repetido mucho porque fue una de las conclusiones, de hecho. La rítmica es lo que define el género. Este y cualquier otro. Es la célula que lo define en cuanto a su identidad, a su sonoridad. Es lo primero que uno reconoce cuando escucha una canción, alguna música de algún país. Siempre lo que lo define es el ritmo, porque la armonía, el contrapunto, las melodías que pueda tener son cosas ya que varían mucho, aunque son constantes en cada país y en cada cultura, ya es algo que está por encima del ritmo que viene siendo como una base. Entonces, ahí se desglosa eso, ritmo, armonía, contrapunto, y también se da como una especie de instructivo en donde la gente puede ver cómo se puede hacer ese género en el instrumento. Ok, una pregunta, hijo, Dígame. así como ha sucedido con el folclore, no solo venezolano y latinoamericano, sino con el folclore en todos los sitios del mundo. Es decir, la música típica de cada región o de cada país o de cada continente, que han sufrido modificaciones en cuanto a los diferentes géneros folclóricos, en cuanto a la instrumentación. ¿Me podrías opinar algo si en el caso del vals, que tú dominas tanto, y en el caso de otros ritmos folclóricos a nivel internacional, latinoamericano, mundial, han sufrido transformaciones a través de los instrumentos musicales de hoy en día, digitales, electrónicos, y se han alterado un poco las condiciones rítmicas de esos géneros? ¿Sí o no? ¿O se ha dado solo en algunos y en otros no? Bueno, ok, primero que todo, dentro de lo poquito que sé del género del vals venezolano y de la música venezolana, he podido darme cuenta que la instrumentación también es algo característico de cada género. Es decir, va adherida a esa identidad y casi que forma parte de, de su imagen con el mundo. Entonces, cuando se varía un poco la instrumentación, ya puede decirse que es algo experimental, que es algo, que es una adaptación moderna y que no conserva las raíces y los orígenes, ¿no? No sería algo tradicional, sino que sería algo moderno, algo experimental. Pero he podido ver que en los géneros venezolanos, al menos en el vals venezolano y en la música venezolana en general, se han conservado los instrumentos que conforman las instrumentaciones originales conforme el tiempo, a pesar de los avances musicales. Es como el tema de la gaita zuliana, la gaita en nuestro país, que siempre se ha cuestionado si la incorporación del bajo eléctrico es algo viable o no. Musicalmente le da bastante soporte y le da bastante provecho armónico, es decir, le viene bien, pero viene a sustituir un rol que, viéndolo desde el tejido musical, desde las funciones de las notas, ya venía cumpliendo, por ejemplo, el furro. Entonces, viene siendo como que una modernización, pero que en este caso lo que conseguiría es un cambio en el sonido, en la tímbrica de lo que estamos escuchando, de lo que están percibiendo nuestros oídos. Quizás un sonido un poco más
más electrónico, más digital y no tan acústico, tan orgánico como lo podría dar un instrumento acústico como tal, que viene siendo un fur, que Ok, consta solamente de una construcción de madera, de instrumento orgánico. En cambio, el bajo eléctrico ya consiste en todo un mecanismo electrónico. Ahora, en cuanto a readaptaciones en otros géneros, es decir, las adaptaciones o arreglos de música venezolana dentro de otro género, ya es algo también muy, muy amplio, ¿no? Sí, la música, por ejemplo, los sintetizadores y elementos electrónicos han podido hacer remix y experimentos, como por ejemplo con la música de Simón Díaz, con algunos de sus célebres, algunas célebres composiciones como Caballo Viejo, El Becerrito, pero es algo ya que viene siendo parte de la experimentación, pero la instrumentación es clave dentro de la sonoridad de cada género, así como en el rock, en el jazz, en el blues, en el flamenco, siempre va a haber una configuración de instrumentos que le van a dar esa identidad. Es decir, para hacerlo de manera muy, muy directa, un jazz sin que la melodía principal la lleve un instrumento de viento metal como un saxofón o un clarinete. Bueno, el clarinete sería de viento madera, pero un instrumento de viento como el clarinete y el saxofón, que suelen ser, o la trompeta, como suelen ser los instrumentos tradicionales para llevar una melodía en el jazz, se oye distinto. Generalmente se suele sustituir por una guitarra eléctrica, pero la guitarra eléctrica también acompaña. Entonces, esos instrumentos son característicos. O que en una música para orquesta, eh, los violines no lleven algún protagonismo, los instrumentos de cuerda cortada, y también se ve raro que en un rock la guitarra eléctrica no lleve encomendado un solo. Entonces es algo que forma parte de la identidad también de los géneros. Así como en la música venezolana, si no hay un cuatro acompañando la armonía o un instrumento de viento, incluso la voz humana está muy presente en los géneros musicales venezolanos, en las letras, ya sea en vals, en merengue, en joropo, eh, se ve raro, ¿no? Si fuese por otro instrumento la exposición de la melodía principal. ok, déjame hacer un comentario previo Adelante. ahorita a tu próximo bloque musical. Sí, Voy a conversar algunas cosas. Quiero hacer un sí, aporte. Eh, en Venezuela ocurrió un bastante importante trascendental a nivel musical, que quizás muchos venezolanos de hoy en día no lo conocen. En la década de los 70 surgió un genio de la música venezolana. Él nació en Israel, pero se crió aquí en Venezuela, parte en Europa y parte en Venezuela, pero se desarrolló como músico en Venezuela, que es Vitas Bren. Era, porque ya falleció lamentablemente hace muchos años. Y Vitas Brenner tuvo la osadía, la creatividad, la originalidad a nivel mundial de incluir instrumentos musicales de otros géneros en géneros musicales típicos de Venezuela, como por ejemplo el joropo, que él introdujo la batería, introdujo el sintetizador, el cual él interpretaba, introdujo instrumentos de percusión afrocaribe que no se utilizaban en la música venezolana, introdujo el cuatro electrónico, con sonido electrónico, y logró una música tan especial que tenía de jazz, tenía de rock, tenía de música venezolana, y algo típico en él, parecido a lo que fue la onda nueva de Aldemaro Romero. Pero él logró una modificación de tal nivel que una anécdota que una vez escuché acá en Venezuela en un famoso programa de radio nacional, que relataron de que Rick Whitman, el famoso genio del sintetizador, miembro del grupo Yes,
en los 60 y 70, inglés, conoció en persona a Rick Wakeman, a Richard Brennan, y Rick Wakeman le dijo: ahora que te he escuchado, el mejor sintetizador del mundo eres tú. Y le dijo a Richard Brennan: no, maestro, es usted. Entonces, eso lo digo como anécdota, porque hay géneros musicales, al igual que en Argentina, en algunas veces, en algunas piezas, lo hizo Cerati, que hizo unos arreglos de rock a música típica argentina. También lo Sí, hizo el grupo de Corrs, un grupo que todavía está medio activo, un grupo irlandés, con la música típica céltica, que hizo unas innovaciones agregando instrumentos y armonía compositiva del rock. Entonces esa mezcla del rock con la música céltica dio origen a un ritmo propio creado por ese grupo de Corrs. Entonces, igual que sucedió con el jazz, bien tú lo decías, ¿no? El jazz sin instrumento de viento no es jazz. La trompeta es típica del jazz clásico de New Orleans, el de Louis Armstrong, el famoso trompetista. También está un famoso trompetista cubano que formó parte y fundador del grupo Iraquere, Arturo Sandoval. Pero también tenemos un Kenny Giggs en el saxo soprano, y también hay instrumentos como el clarinete, como Benny Goodman, y así, en diferentes géneros. Entonces, en el caso de la música venezolana, el joropo y de otro, el corrido llanero, que también existe, y otros ritmos como la gaita, como tú bien lo dices, aquí hay un famoso grupo llamado Guaco que originó lo que se llama el ritmo guaco, porque transformó la gaita en un género especial adaptado a las exigencias de ese momento, que tenían algunas influencias del rock. Entonces los músicos de guaco de esa época comenzaron a hacer ciertas innovaciones y se convirtieron en lo que hoy se conoce mundialmente como el ritmo guaco, porque tienen un ritmo internacional. Ellos están asentados ahorita en Estados Unidos. Entonces, bueno, prosigamos con el bloque musical y después te haré algunas preguntas al final del programa sobre tu formación y tu experiencia como músico, y algunos comentarios que quisiera me hiciera de lo que te parece hoy en día los géneros musicales actuales. Bueno, adelante con tu segundo bloque musical. perfecto. Para este segundo bloque voy a interpretar, como lo dije al inicio, ahora música antigua, concretamente del periodo barroco. Creo que estamos aún bien de tiempo. Según mis cuentas, nos quedan aproximadamente unos 20 minutos, así que voy a interpretar esta obra, que viene siendo la suite BWV 996 del compositor Johann Sebastian Bach. En diferentes oportunidades a lo largo del año he interpretado partes de la suite. Hoy tengo planeado tocarla completa, así que interpretaré la suite en su totalidad, que son 6 danzas. Las 6 danzas consisten en una mezcla de diferentes velocidades, en donde se alternan danzas rápidas de danzas lentas. La suite comienza con un preludio que se divide en 2 partes. Un pasaje, que es un poco una muestra de todo lo que va a sonar en la suite, como un preludio, como se llama tal cual la danza. Y luego viene una pequeña fuga, que algunos lo denominan presto, otros lo denominan fugueta, fugato, que consiste en la imitación de una melodía constantemente. Luego viene un alemande, que es una danza de velocidad lenta. Luego un curán, que es un poco más movido, incluso con un carácter un poco solemne. Y luego viene la segunda mitad, que sería una danza lenta, que es la zarabanda, burré, que es una danza moderada, y la giga, que viene siendo la danza rápida que cierra la obra. Esta configuración suele ser tradicional dentro de las suites barrocas. Originalmente sería alemán de curán, zarabanda y giga. Era una configuración muy habitual en las suites de Bach, inspirado en la música francesa de aquella época, del periodo barroco. Bach es un compositor alemán, pero estas suites fueron basadas en la música francesa que le gustaba a Bach. Así que esta sería la suite BWV 996 en mi menor, y con esto finalizaría la música que preparé
para el día de hoy. Espero lo disfruten. Ok, adelante.
Gracias. Eso fue la suite BWV 996 del compositor Johann Sebastian Bach. Y Excelente. eso sería todo por la música de hoy. Sí. Quiero hacer algunos aportes, hijo, antes de hacerte unas preguntas finales. Sí, adelante. Aprovecho que tocaste esa pieza de Bach, Juan Sebastián Sí, Bach, para decirle a los grandes amigos que, por cierto, les voy a enviar un saludo porque no lo acostumbro a hacer y muchas personas me dicen, cónchale, tú no envías saludos, pero se nos han presentado bastantes personas en la sala y por allí ok. estaba mi amigo Luis Pérez, que siempre ha sido seguidor del programa desde que comenzó, mi gran amigo Gastón Esteban, mi gran amiga que también está en el exterior, Isabel Lozada, otro gran amigo y maestro en diferentes artes, como en la plástica, en la escenografía, en el teatro, en la pintura, como Luis Gómez, y otras personas más que se me han subido en la pantalla y no las logro ver. Mi amiga Sol, desde México, y a todos ellos un gran saludo y gracias por apoyar en este programa dedicado a un poco la obra del hijo. Quiero hacer unas acotaciones que me parecen curiosas y te voy a dirigir al final una pregunta sobre eso. De que dentro de los movimientos considerados musicales como clásicos, que la gente dice música clásica a todo, y resulta que Sí, cada periodo tiene un nombre, no es lo mismo la música renacentista que la música barroca, que la música romántica, que la música nacionalista, diferentes épocas. Sin embargo, el barroco es el género más popularizado en otros géneros. Es decir, el barroco ha sido asimilado por el jazz, por el rock. Tanto es así que el Bourré de Bach se hizo muy famoso en los 70 con una banda inglesa, Jethro Tull, liderizada por el fundador y flautista considerado el mejor del rock de todos los tiempos, Jan Anderson. Y interpretan esa pieza de que parte de la pieza que ellos tocan, tú la interpretaste ahorita en la pieza de Bach. También el famoso pianista y cantante Elton John se le considera un representante del rock barroco, que es una corriente del rock. Y es curioso de que el rock ha sido utilizado en muchos géneros musicales a manera de ensamble y no, por ejemplo, música renacentista, música romanticista. Y yo quisiera que al final me diera esa respuesta. En cuanto al musical, ¿por qué? Por ejemplo, los músicos como Vivaldi, Kahn, perdón, Pachelbel con su famosa obra Kahn, Bach, fueron muy representativos del movimiento barroco. Pero cuando uno dice, no, Beethoven es romanticista, la gente dice, Beethoven, sí, claro, claro que sí. Y sin embargo, a niveles terapéuticos musicales y a niveles de investigación musical, el género barroco no es el género que más ha investigado, sino a Mozart, el famoso Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces fíjense que la música es tan compleja y tan diversa y tan rica que los diferentes géneros a veces se entrecruzan a lo largo del tiempo y del espacio, trascienden fronteras y siglos y son interpretados por grupos actuales que la gente no conoce. Quiero también hacer un agradecimiento público en este programa dedicado a Juan Andrés, que hay varios músicos importantes en su trayectoria musical que yo quiero recordar y agradecerles infinitamente lo que hicieron en su formación y lo que todavía algunos de ellos siguen en contacto personal con él
y lo siguen formando. Me refiero a Alejandro Fuenmayor y Robinson Ferreira en la Academia CEN, en sus inicios, como él lo dijo, y hago una acotación especial. Robinson Ferreira, un gran maestro del teclado, del piano, es uno de los pocos venezolanos y zulianos en haber ganado un Grammy musical. Y nada menos y nada más que en la banda que arrasó con los Grammy hace unos años, no me recuerdo el año exacto, creo que fue en el 2017, si mal no me equivoco, con Rubén Blades, el famoso compositor salsero panameño. Robinson Ferreira, de aquí de Maracaibo, profesor inicial de Juan Andrés, es uno de los Grammy venezolanos, orgullo de esta zona del país, y fue uno de los que lo formó. Y los otros profesores, a los cuales voy a hacer una mención especial, porque los traté personalmente, son el profesor Giancarlo González, gran intérprete, gran compositor, y también se ha dedicado a las artes escenográficas, y también a su tutor académico, el profesor Ángel Peña, hoy residente en Chile, y Giancarlo González en Estados Unidos. Así que quiero hacerle ese reconocimiento público de agradecimiento como padre de Juan Andrés en la formación musical de mi hijo. Y quiero despedirme porque no lo aguanto. Vamos a ver en pantalla compartida, porque últimamente lo he hecho en otros países y ha sonado bien. Vamos a ver si suena bien, porque hay una pieza que yo hice un arreglo que mi hijo no escuchaba, en ritmo de rock, y es un joropo compuesto por un larense, acá en Venezuela, del siglo pasado, Amalia Rosa. Entonces, toco resumida esa pieza, porque la voy a subir en YouTube esta próxima semana completa, y luego hago unas palabras finales con mi hijo y unas preguntas finales de cierre. Así que les voy a interpretar a Amalia Rosa en género de rock. Espero que les guste.
Bueno, Perfecto. en estos días alguien desde el exterior reconoció esa pieza, alguien de Colombia, venezolano, reconoció esa pieza y dijo, caramba, nunca había escuchado un joropo en género de rock, pero no es nuevo, ya les dije que el famoso Vita Bremer lo hizo, y hay un músico austríaco venezolano, él se considera ya venezolano porque tiene muchos años viviendo acá, el gran maestro del piano, del teclado, Jeffrey Webb, vive en Caracas y él ha interpretado música venezolana mezclada con rock, con jazz, jazz rock y otros géneros musicales más, en diferentes instrumentos, no solamente piano acústico, sintetizador, teclado y otros instrumentos más acompañados de otros músicos que le han hecho banda en sus diferentes conciertos. Y aprovecho también de nombrarlos porque son grandes músicos que internacionalmente no se han difundido, pero que son parte del acervo histórico nacional en Venezuela. Jeffrey Webb. Bueno, la pregunta final que quería hacerte, hijo, es que, bueno, serían dos. Una, la pregunta que te hice, ¿por qué el barroco ha sido utilizado de manera más continua, de manera más amplia, con otros géneros musicales, haciendo una simbiosis perfecta? Y la otra pregunta que te quería hacer, de tu trayectoria hasta ahora, porque todavía estás joven y empezando, se quiere, ¿qué recuerdas o qué hecho en tu carrera como escritor de música, como intérprete, como compositor, como docente? ¿Cuál de esas facetas te ha dejado el recuerdo más grato de tu vida hasta ahora? Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Y antes de yo responderte, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo estamos de Ajá. tiempo? No hay problema, aquí no hay problema de tiempo. Ya no hay límite, perfecto. Ok, voy a tratar de todas maneras de responder lo más conciso posible porque son preguntas que tienen una bastante potencialidad para un gran desarrollo. Eh, Bueno, tenemos otro para, programa de resumen. exacto, sí. Pero fíjate, para hacer lo más práctico posible, lo más directo posible. Con respecto a lo musical, el género barroco o el periodo o estilo barroco y el clásico, que corresponde al clasicismo, a la época del clasicismo, esos dos periodos, barroco y clásico, son muy utilizados en la enseñanza musical en las academias, conservatorios y universidades. Es decir, en todo el espectro académico, el barroco y el clásico son de mucha importancia por lo que simbolizaron, porque generaron los cimientos para toda la música que se ha compuesto posterior a esos periodos, ya sea desde el punto de vista melódico, armónico, fomentaron las bases básicamente de la composición musical. Entonces, tanto el barroco como el clasicismo poseen una identidad muy melódica y muy cantable, es decir, las melodías son muy simétricas y de fácil memorización, son melodías consonantes que hacen que guarden una lógica con nuestro cerebro y podamos tararearlas o repetirlas una vez que las escuchamos. Entonces, por eso es que las vemos tan presentes en nuestra cotidianidad, ya sea desde repiques de teléfono hasta música para comerciales, para películas, en donde se replican melodías icónicas como el motivo principal o la melodía inicial del, como se quiera ver, de la Sinfonía número 5 de Beethoven, para papá. Entonces, todas estas cosas nos evocan diferentes situaciones para las que han sido recicladas o utilizadas las ideas musicales de aquella época. Entonces, dicho esto, son melodías que son muy
viables para su adaptación en cualquier género, porque se prestan para muchos compases, para armonía, etc. Por eso es que se suele usar mucho más que en otros géneros, por ejemplo el renacentista, donde es música que armónicamente no es tan elástica, no es tan permeable dentro de muchos moldes modernos, o el romanticismo que consta de una agógica o alteración del tiempo, del ritmo, en donde, al contrario del Renacimiento, es una música que se estira y encoge para que la mayoría de las personas puedan entenderlo y pueda explicarlo en pocas palabras. Entonces, no son melodías que son usadas tanto en la música moderna. Sin embargo, hay un pequeño ejemplo de una obra del compositor Francisco Tárrega que toqué esta noche, El Gran Vals. Esa obra posee una melodía que en extracto viene siendo el repique que usó la marca Nokia en sus teléfonos hace muchos años. Entonces, Sí. la música más o menos de esos siglos es muy usada, pero como tú dijiste, más que todo el barroco y el clásico, con compositores como Johann Sebastian Bach, Händel, el Aleluya, por ejemplo, de Händel, otros compositores como lo dijiste, como Vivaldi, Sí. el clasicismo con Mozart, Haydn, Beethoven. Se dice que Beethoven fue romanticista, claro, porque Beethoven fue el compositor posterior a estos tres grandes del clasicismo. Primero fue Correcto. Haydn, luego Mozart, luego Beethoven, y Beethoven simbolizó la transición entre el clasicismo y el romanticismo. Se dice incluso que así como Bach fue el padre del barroco, el que, no el padre, pero, o sea, no fue el que lo originó, pero fue el que llevó todo lo hecho hasta su momento al máximo nivel y quedó como la máxima referencia de ese momento y quedó como la mayor influencia para los posteriores compositores del clasicismo, todos se influenciaron por él. Y en el caso de Beethoven, entonces, así como Bach, Beethoven se convirtió en ese fundamento del romanticismo, fue el que dicen el precursor del romanticismo, el primer compositor romanticista, y Mozart quizás fue el máximo exponente del clasicismo. Beethoven idolatró a Mozart y así. Los Así es. estilos posteriores de nacionalismo y de impresionismo, de hecho, se basaron en estos periodos anteriores con los fragmentos melódicos. Para pasar a la Así es. siguiente respuesta, en cuanto a las... Dime. Ahora que tú hablabas de esto de las obras que han sido más interpretadas, fíjate que del romanticismo, hablando de Beethoven, como tú bien decías, los repiques telefónicos, cuando eran analógicos, es decir, cuando no existía el Wi-Fi, cuando existía el Wi-Fi, pero no existían las conexiones telefónicas con Wi-Fi, porque el Wi-Fi existe de Tesla hace 100 años. Pero el repique era para Elisa de Beethoven. También. Y la novena sinfonía, o la alegría de Beethoven, ha sido interpretada en género, mira, en género árabe, en género de rock, el famoso Sí, cantante y en una Miguel. infinidad de eventos que podríamos estar comentando toda la semana. Por ejemplo, la obra esta de Oda a la Alegría de Beethoven viene a usarse hace unos años atrás, hace 15 años atrás, como tema principal de un evento deportivo, el tema principal de la Copa Libertadores en Sudamérica, en la Conmebol. Sí, Así como la UEFA Champions League tiene su himno, la Conmebol utilizó una versión de esta obra de Beethoven para su promoción. Entonces, sí, es música que ha quedado impregnada en la modernidad y que ha sido la base para todo lo que se ha compuesto hasta hoy. correcto, correcto. Y también está Sí, la famosa obra de Mozart, la Quinta Sinfonía, que fue utilizada en una película en el año 75, Tommy, una película operática rock, y uno de los temas principales era de Mozart. Entonces sí, sí. son Y en el caso grandes. de Mozart también podemos citar el Requiem de Mozart, que fue una obra que él compuso, fue la última obra, se dice que fue la última obra que compuso, la compuso antes de morir, y fue una obra que ha quedado también inmortalizada en la Semana Santa. Siempre se coloca en la Semana Santa para hacer conmemoración a la muerte de Jesús. Se hace
el homenaje con esta obra, que es el Requiem de Mozart, que es una obra que tiene como característica ser una evocación fúnebre para personas que han muerto. Entonces, son compositores y son periodos musicales que han quedado inmortalizados porque básicamente en estos dos periodos, el barroco y el clásico, se consolidaron todos los conocimientos, los fundamentos musicales que aplicamos hasta hoy. En el Así es. barroco el contrapunto y en el clasicismo la armonía. Fueron los dos periodos en donde se estableció todo esto. Y luego, en el siglo XX, se rompió con todo esto, así como todo que se crea, luego se busca reinventar, romperlo, distorsionarlo para crear otra cosa. A mitad del siglo XX, justamente en 1950, en Alemania se creó la ya denominada Segunda Escuela de Viena, porque fue en Alemania, pero se le puso ese mote haciendo alusión a la primera escuela de Viena, en aquel momento en el clasicismo, cuando estaban Austria, Alemania y Hungría compartiendo muchos intereses. Mozart, Haydn y Beethoven pertenecieron a esa escuela, a esa denominada escuela. Y la segunda Sí, escuela se le atribuyó a tres alemanes, entre ellos a Aaron Schoenberg, que fueron tres locos para su momento, que crearon las técnicas compositivas académicas contemporáneas, que son las del atonalismo, el serialismo, el dodecafonismo, en donde entonces se busca romper con ese orden consonante y lógico de las melodías, como ya lo dije. El barroco y el clásico son dos géneros por excelencia que tienen eso, y en el caso de estas corrientes nuevas del atonalismo, son totalmente lo contrario, en donde se busca disonancias, tensiones, efectos mediante recursos físicos de cada instrumento, en donde no todo se delimita a la producción de la nota, como en la música que escucharon hoy, sino en efectos sonoros y de la física. Compositores rápidos que se pueden citar son Stravinsky, Stockhausen. En la guitarra, Leo Brauer es uno de los máximos exponentes, Nikita Koshkin, y en otros instrumentos, Alberto Ginastera, que tiene obras también para piano, tiene una célebre obra para guitarra. Entonces hay mucha música que ha sido influencia, y que en eso se basa más que todo el criterio del músico actual para hacer un arreglo, una adaptación. así es. Encontrar una melodía que sea mutable, eh, que sea elástica para poderse expandir en un terreno nuevo. Y entonces, respondiendo a la segunda pregunta que me hiciste, ¿verdad? De los momentos más emblemáticos. Bueno, yo dije al inicio de la transmisión que esta música que elegí hoy tiene un fin de ilustrar algunas fases, ¿no? El primer bloque musical, que estuvo conformado por el estudio número 2 de Tárrega y los dos valses venezolanos, conforman, como ya lo dije, mis orígenes estudiando la guitarra clásica, y los valses venezolanos, mi influencia de Venezuela, la música venezolana que pude aprender en la guitarra, que está impregnada de valses venezolanos por la gran obra de Antonio Lauro, que estuvo conformada por muchos valses venezolanos, aunque la obra de Lauro no son solo valses. Los valses venezolanos fueron eh, como su bandera, lo que lo dio a conocer de la mano de Alirio Díaz en una proyección a nivel mundial por todo el mundo. Entonces, siempre forman parte de mis influencias musicales y de mi repertorio artístico. Y al final de la carrera simbolizó algo importante, porque fue lo que protagonizó mi investigación final, ¿no? Para graduarme. Es algo en donde investigué, donde me detuve a investigar, y es algo que entonces, dentro de todo lo que aprendí en la carrera, conozco con mayor profundidad que otras cosas. Y en el caso de lo barroco que interpreté, que fue la suite BW996 del compositor Johann Sebastian Bach, me acompañó a lo largo de mi carrera, porque la estuve estudiando durante toda mi carrera en la universidad, y también al final de la carrera, porque formó parte de mis recitales finales, mi recital didáctico concretamente, en donde se prepara una exposición explicando el material musical que se va a exponer.
Y ahora, en los últimos años, ha convivido conmigo también, como dice el gran maestro venezolano Licea, el gran maestro venezolano de guitarra, que también ha sido una gran influencia para mí. Esta obra me ha acompañado en un logro previo, que han sido los concursos de guitarra, en donde he podido participar aquí en Costa Rica en dos, el año pasado, 2022, y en donde he preparado la suite, esta obra, para interpretarla en estos eventos. Entonces, viene a enmarcar lo que ha sido la época contemporánea en la guitarra conmigo, es decir, los últimos años han estado plasmados de esta obra. Y los recuerdos más célebres que tenga de la trayectoria que tengo hasta ahora, bueno, quizás donde se han marcado diferentes logros o consolidaciones de proyectos, como por ejemplo en el 2015, cuando publiqué mi disco Bosque Naranja, en donde hay también música barroca. De hecho, está una obra que conforma esta suite, el Bourré, está en ese disco. Fue mi carta de presentación como guitarrista, como músico, incluso como compositor, porque hay obras que están hechas ahí, que son composiciones propias, que son arreglos propios. Y en el caso